Ya. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Un saludo a todos ustedes, para su momento también. Todos tienen sus hojitas, todos han recibido una copia de algo que titula Profesión de Fe, ¿verdad? Así que como les estaba diciendo, ¿por dónde vamos a iniciar? Pues por el principio o por el comienzo. ¿Qué es profesión? Pregunta Gabriela, ¿qué es profesión? Usted trabajar en la RAE, en la Real Academia Española, defina qué es profesión. Un arte dijeron por allá. ¿Qué es profesión? Desempeñarse. Me gustó esa definición. ¿También? ¿Qué dicen por acá? ¿Qué es un... Bueno, desempeño otra vez, ¿eh? Pero también hay que mirar que... ¿De dónde proviene esa apertura? Estamos hablando de profesión de fe. No me enrede. ¿Alguien más? Profesión, ¿no? Si usted busca la definición técnica de lo que significa profesión en el diccionario, tal vez va a encontrar algo como acción y efecto de profesar, porque pues profesión es un verbo que está conjugado, entonces siempre el diccionario te tira al verbo que no está conjugado, es decir, que está en infinitivo. Yo ya les había enseñado eso, pero un verbo que no está conjugado es un verbo que está en su estado infinitivo, y en este caso, ¿de qué verbo viene la palabra profesión? Profesar. Tú profesas, él profesa, yo profeso, nosotros profesamos, ellos profesan, ¿verdad? Profesar. Y profesar, quiero ir al diccionario. Profesar, dice así que es tener o mostrar un sentimiento o una actitud hacia alguien o algo. También se puede definir como defender o seguir una idea o doctrina. Pero básicamente lo que significa es mostrar. Mostrar algo, de alguna manera mostrar algo, ya sea un sentimiento o una actitud. De ahí viene la palabra profesar, mostrar algo. Yo que profeso, yo que muestro, yo que declaro. ¿Por qué la palabra profesión, de lo que ustedes mencionaban ahorita, de desempeñar un oficio? Porque la palabra profesión está relacionada con el desempeño de un oficio, con el desempeño de un cargo, con el desempeño pues incluso a las mismas, a los mismos oficios le llamamos profesiones, ¿no? El ser abogado es una profesión, el ser artesano es una profesión, el ser ingeniero es una profesión, ¿verdad? Pero entonces, siendo técnico, realmente profesar, o sea, esa palabra profesión, pues viene del verbo profesar, que es mostrar algo. De alguna manera, cuando yo ejerzo un oficio o una profesión, digámoslo así, pues estoy profesando, estoy mostrando las actitudes que debe tener alguien que se desempeña en ese oficio. Entonces, digamos que de ahí viene la palabra, ¿sí? Está relacionado con desempeñar. Pero siendo más técnicos, pues va más allá de desempeñar algo, una profesión, un oficio, sino de mostrar algo, de dar a entender algo, de tener, incluso habla de tener. Mire que la propia definición habla de tener, pero no solamente tener, sino de demostrar eso que tengo, de alguien o de algo. Ahora, aquí estamos hablando de nuestra profesión de fe.
Si usted de pronto investiga algo acerca de lo que es una profesión de fe o la profesión de fe, tal vez lo va a encontrar con otros nombres como confesión de fe o confesión doctrinal, o en otras palabras y más tradicionalmente en la Iglesia Católica, el credo. Nuestro credo, mi credo. ¿Cuál es mi credo? ¿Cuál es mi confesión de fe? ¿Cuál es mi profesión de fe? Entonces ahorita sí, aplicando la definición de profesión y de profesar que ya mencionamos, entonces, ¿qué es una profesión de fe? Pues una profesión de fe, pues no es otra cosa de que eso mismo, ¿sí? De tener y mostrar ciertas actitudes que dicen que yo soy un hombre de fe, que yo soy un hijo de Dios, que yo soy un cristiano. Esa es mi profesión de fe. Es decir, que está relacionado con mi comportamiento, sí, pero también está relacionado con lo que yo declaro, con lo que yo profeso, con lo que yo tengo en mi interior también, pero con lo que yo muestro. No solamente con los actos, porque es que las palabras también hacen parte de mis actos. ¿Sí? Entonces, lo que yo profeso a través de mis obras y también a través de mis palabras, que para mí obras están incluidas ahí también las palabras, ¿sí? Ese conjunto de actitudes que se declaran a través de mis obras y de mis palabras, ¿qué dicen de mi fe? ¿En qué yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cuál es mi fe? ¿En dónde está mi fe? ¿Cómo es mi fe? ¿Qué tan grande es mi fe? ¿Qué tan fuerte es mi fe? ¿Qué tan verdadera es mi fe? ¿Qué tan falsa es mi fe? ¿Qué tan centrada es mi fe o qué tan perdida está mi fe? ¿Sí? Todas las iglesias y todos los ministerios tienen algo que los define y a eso se le llama una confesión de fe. Usted puede entrar al ministerio, puede entrar ahorita que, gracias a Dios, o no sé, bueno, no sé, para muchos no, pero para mí, gracias a Dios, tenemos internet donde hoy en día podemos ir y averiguar ese tipo de cosas. Entonces tú entras a la página web de una iglesia, por ejemplo, haga el ejercicio, si quiere anote, comience anotando. Hay un ministerio que se llama Gracia a Vosotros, ¿sí? El pastor lo conoce. Gracia a Vosotros, se llama ese ministerio. Si usted entra a la página web de ese ministerio que se llama Gracia a Vosotros, se va a dar cuenta que es un ministerio grande, que es una iglesia grande en varios países. De hecho, la iglesia madre realmente está en Estados Unidos y la página principal está en inglés, pero hay una versión en español y hay iglesias latinoamericanas de Gracia a Vosotros. Sí, que en inglés es Grace to You, creo, si no estoy mal, ¿no? Si no me equivoco. Gracias a Vosotros se llama la página en español y entonces usted va a mirar entre la página, a buscar, a cacharrear, no se va a concentrar en nada en concreto, va a tratar de buscar el credo de esa página web, el credo de esa organización, la confesión de fe. ¿En qué es que cree esta iglesia? Esta iglesia será presbiteriana, será pentecostal, será carismática, será de la prosperidad, será... ¿Qué tipo de iglesia es? Entonces vamos a la confesión de fe de ese ministerio, porque lo debe tener. Todo ministerio y toda iglesia debe tener una confesión de fe, debe tener una declaración de cuál es mi credo. En esto creemos. ¿Creemos en que se bautizan los niños o no creemos en que se bautizan los niños? ¿Creemos en que se expulsan demonios o no creemos en que se deben expulsar demonios? ¿Creemos en... etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Creemos en Santa María Siempre Virgen o no creemos en Santa María Siempre Virgen? ¿Me estoy haciendo entender? Y ese credo es lo que define una iglesia y ese credo es lo que define un cristiano. Así que yo pregunto en esta noche, ¿cuál es tu profesión de fe? ¿Tú tienes la claridad de cuál es tu credo? ¿O de cuál debe ser tu credo?
¿Cuál debe ser tu declaración de fe? ¿Cuál debe ser tu profesión de fe? ¿Tienes la claridad? ¿Tienes, para todos los académicos en el tema del estudio doctrinal y la teología, hay doctrinas que son las básicas? O sea, hay muchas doctrinas en la Biblia. Todas las doctrinas que la teología estudia, de una vez les aclaro, todas las doctrinas que la teología estudia salen solamente y exclusivamente de la Biblia, o por lo menos así debería ser. Una teología sana debería enfocarse en estudiar solamente las doctrinas que están en la Biblia, las que son bíblicas y que no se salen fuera del mismo contexto de la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Y de esas doctrinas que ha estudiado la teología y que se ha dedicado durante años la teología a estudiar esas doctrinas, hay un conjunto de doctrinas que son básicas, que son fundamentales, que es lo más básico entre lo básico. ¿Sí? Por ejemplo, si usted le pregunta a alguien que si pertenece a un cristiano, si es de iglesia de sana doctrina, le va a decir que sí porque es trinitaria, o sí porque es unitaria, y se enfocan nomás en eso. Bueno, pues resulta que el ser unitario o el ser trinitario es una doctrina. ¿Sí? La iglesia unicitaria pues sigue la doctrina unicitaria. La iglesia trinitaria pues sigue la doctrina trinitaria. ¿Sí? Son dos doctrinas y entre las dos doctrinas pues resulta que son opuestas. Resulta que la doctrina de unicitarismo, creo que se dice, y el otro no sé cómo se dice, y la otra doctrina de los trinitarios son doctrinas totalmente opuestas. Usted nunca va a encontrar una iglesia que tenga ambas doctrinas o que profese o cuya profesión sea de ambas doctrinas. No, o se es unicitario o se es trinitario. ¿Y si me hago entender? Entonces, hay doctrinas que son fundamentales como esa, por ejemplo. Y eso define mi credo, y eso define el tipo de cristiano que soy yo. Mi credo, mi confesión, lo que yo proclamo, lo que proclaman mis obras, lo que proclaman mis palabras, ¿están profesando esas doctrinas que son bíblicas? ¿O están profesando doctrinas que son antibíblicas? Porque se supone que todas las doctrinas son bíblicas. Si usted le pregunta al unitario, si usted le pregunta al testigo de Jehová, para ellos sus doctrinas todas son bíblicas, aunque son contrarias muchas de las otras, como les acabé de explicar. ¿Sí? Pero entonces, perdí un poquito el hilo. ¿Cómo? Sí, pues. Sí, pero bueno, lo que les iba a decir era que, aunque esa es solamente una de las tantísimas doctrinas que hay, y entre ellas muchas veces entre las doctrinas de las unas y las doctrinas de las otras son opuestas, se contradicen. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que todas son bíblicas si se contradicen? No es posible. No es lógico, ¿no? Si se contradicen es porque solo una de las dos puede ser verdadera y la otra no. ¿Sí? Por ejemplo, el ateo por lo general tiene un argumento donde dice, ¿por qué los cristianos piensan que su doctrina o su fe o el cristianismo es la religión verdadera entre tantas religiones? Y pues que es lógico, pues es que la pregunta es, no digo la palabra que se me ocurre por no ser grosero, pero es que la pregunta es boba. O sea, pues es obvio. Si hay muchas doctrinas y si hay muchas religiones y si dentro de su pensamiento ateo, si existe si existe entre las muchas verdades que se creen verdades, pero que no todas pueden ser verdades, una al menos por mera lógica tiene que ser verdad, ¿o no? La mera lógica me dice eso, al menos una cosa tiene que ser verdad. ¿Sí? Al menos una.
Y si yo estoy profesando algo es porque creo que eso es verdad. Tampoco tiene lógica que yo esté en medio de una profesión de fe en la que yo no creo, en la que yo realmente no tengo fe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos cercioramos de que de verdad mi profesión de fe sea verdadera? Entre las muchas que se contraponen, entre las muchas que se contradicen. Bueno, los teólogos han llegado a la conclusión de que las doctrinas fundamentales, ellos entre las muchas doctrinas que hay en la Biblia, cogieron un conjunto que llamaron doctrinas fundamentales o las doctrinas básicas, ¿sí? De toda confesión de fe, ¿sí? Y esas son las que vamos a mencionar, o las que las que vamos a mencionar. El día de hoy es la introducción de lo que en los próximos martes, no sé cuántos martes nos vaya a llevar, pero yo creo que nos va a llevar varios martes desarrollar todo este documento que usted tiene ahí en sus manos, ¿sí? Profesión de fe, 52 preguntas que resumen las doctrinas fundamentales más básicas e importantes para la iglesia cristiana. Todos me están escuchando, ¿verdad? ¿Bien? ¿Por acá también? 52 preguntas. Si usted ve en las 3 páginas, hay en total 52 preguntas. Y esas 52 preguntas son las preguntas que con toda claridad todo cristiano y todo creyente debe tener resueltas en su vida cristiana. Porque esas preguntas son las que tienen que ver con su confesión de fe, con su credo. Estas son las doctrinas fundamentales, son las doctrinas básicas. Lo más básico entre lo básico. O sea, cuando uno va a entrar a estudiar la Biblia, esto es lo más básico entre lo básico. Estas doctrinas que vamos a ver hoy, y no solamente son las más básicas, y no son las más básicas porque sean las más fáciles, no es porque sean las más fáciles, sino porque son las más importantes. Hay otras doctrinas que para muchos teólogos podemos estar en desacuerdo con esas doctrinas. No importa, usted puede creer en X cosa allá, yo puedo creer en X cosa allá, pero pues como no son doctrinas fundamentales porque no intervienen en mi salvación. Las doctrinas fundamentales son las que intervienen en mi salvación. Y eso es lo que usted debe tener muy claro y todos como iglesia debemos tener muy claro. Las doctrinas fundamentales son las que tienen que ver con mi salvación, que es el punto central de nuestra profesión de fe. Es el punto central y el objetivo central del mismo Dios, el que seamos salvados por Él, ¿verdad? Entonces, las doctrinas fundamentales son fundamentales no porque sean las más fáciles, sino porque son las más importantes. Las más importantes y la que todo cristiano debe tener claridad y que después de que tenga claridad, las pueda profesar, pueda hacer su profesión, porque si yo no tengo la claridad, el conocimiento, la sabiduría que hay en estas doctrinas, ¿qué fe estoy profesando? ¿Sí? Ahora, contraponiendo en parte lo que estoy hablando acerca del conocimiento de estas doctrinas, pues al mismo tiempo, y el otro 50% del trabajo lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Digámoslo así. Bueno, aunque realmente él hace el 100%, pero para que me entiendan, ¿sí? El Espíritu Santo es realmente, y eso es algo que ustedes deben tener la claridad sobre todo este asunto. Aquí lo que nosotros estamos haciendo tiene sentido y va a dar fruto si es el Espíritu Santo el que obra. A través de esto que vamos a estudiar y a través de todo lo que estudiamos y a través de todo lo que hacemos, a través de cada palabra que el pastor
a través de cada devocional que usted se hace, a través de cada oración. Si no es el Espíritu Santo obrando, ahí no está pasando nada. Esa oración no tiene poder. Ese ayuno no tiene poder. Esa predicación no tiene poder. Esa celebración dominical no tiene poder. O sea, si el Espíritu Santo no está ahí, aquí no está pasando nada. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar su palabra, sí. Vamos a estudiar las doctrinas fundamentales y eso es lo que vamos a hacer. Pero siempre con sí, el énfasis, con la claridad de que necesitamos primeramente al Espíritu Santo para que sea Él de verdad, guiándonos a través de este conocimiento, a través de su palabra. Aquí no vamos a ver nada que no esté por fuera de la Biblia. Todo aquí son doctrinas fundamentales bíblicas. ¿Listo? ¿Vamos a mencionar cosas extrabíblicas? Sí. Por ejemplo, en la primera pregunta vamos a mencionar a Juan Calvino. Pero solamente vamos a mencionar algo que él dijo de las doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Listo? Así que este es el documento de nuestra profesión de fe. Yo y usted lo guardaría muy bien. Yo y usted, desde ya, empezaría a darle toda la importancia a esas 3 hojitas que tiene. Empezaría ya a apreciarlo. Esas 3 hojitas. No por las hojitas, sino por... Exactamente. Parte 1. Como también se han podido dar cuenta, hay 3 partes. La primera parte va a tocar 4 temas. Ahora, no están en ese orden. Mire que la primera parte tiene 20 preguntas. No es que haya 5 preguntas de cada una de los 4 conceptos que vamos a tocar, que son Dios, creación, caída y ley. Todas estas 20 preguntas están relacionadas con estos 4 conceptos doctrinales acerca de Dios, acerca de la creación, acerca de la caída y acerca de la ley. A ustedes los va a separar. Primera advertencia. Dios, creación, caída y ley. Las primeras 20 preguntas que conforman la primera parte de las 3 partes en las que está dividida esta profesión de fe, o al menos este ejercicio de profesión de fe. Parte 2, vamos a tocar lo que es el concepto doctrinal de quién es Cristo, qué es la redención y qué es la gracia. Esta tiene 14 preguntas. Ah, sí, son 15 preguntas. Parte 3, espíritu, restauración y crecimiento. Espíritu, restauración y crecimiento. ¿Sí? Esas van a ser el resto de preguntas. ¿Cuántas serían ahí? ¿Cuántas? Échale ojo a algo. Miren cómo está dividido estas 3 partes. O sea, denle el sentido. Primer parte, Dios, creación, caída y ley. Dios, creación, caída y ley. Es lo que vamos a comenzar. Luego, me perdí. Pasó. Cristo, redención y gracia. Tiene un sentido ese orden. Y espíritu, restauración y crecimiento. Exactamente. Yo tengo 5 hojas. Esta es la hoja del profesor. Esa es la del estudiante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda?
Ya puso ahí la fecha, ya puso título. Ahí en el cuadernito que le pedí traer, ya puso ahí fecha, título. ¿Sí? Esta confesión de fe que dice es la que uno encuentra, digamos, en la iglesia de acá. Que dice en una iglesia de tantos años, que tal y tal, y ahí No, si dice así, es más que todo como la misión o visión de una iglesia. Ajá, pero la confesión de fe está más dado a, en esto creemos. Creemos en el bautismo, creemos. porque primero nos tenemos página web y segundo vamos apenas. Pero en la esa que tiene No. es como una pequeña introducción de quién Eso, más bien es como una descripción de quiénes somos. Ajá. ahí uno cae, ahí uno se da cuenta si son conformes a la palabra. Porque por lo menos si dicen unitarias que creen nada más en Dios, no es esta iglesia, no es trinitaria, no. Exactamente. Exactamente, ese es un ejemplo entre muchos ejemplos, porque pues primeramente para usted saber y poder llegar a ese juicio, pues primero que todo tiene que tener la claridad de la palabra y la claridad de las doctrinas fundamentales. Si usted no tiene la claridad de las doctrinas fundamentales, ¿cómo va a decir es o no es? Perdón, uno se rige siempre en lo que uno entiende, ¿sabe? Por ejemplo, si a uno le dicen, no, es que esa iglesia Exactamente, usted lo dijo. es unitaria, esa no es una doctrina, pero si yo profeso padre y espíritu, esa es la doctrina. El tema es que ese es el único conocimiento que por la general la mayoría de los cristianos tienen. ¿Cómo sé que algo es sana doctrina? Porque no es unitario. ¿Usted sabía que hay iglesias trinitarias que pueden ser de no sana doctrina? Y hay muchas. A mí me quedó ahí la duda, porque el pastor ha enseñado que pueden creer en Padre y Espíritu Santo. Exactamente. Y así con es. lo que hablamos, era algo diferente que hemos visto allá. Y es muy diferente a lo que enseñan acá. Porque allá enseñan buena pelea con el diablo. Ya. De pronto, primero enfoquémonos en estudiar lo que tenemos que estudiar y pronto llegará un momento en donde ya tengamos también que estudiar lo que otros estudian. Porque es que también hay que conocer al enemigo en cierta forma. No para hacer de apología, sino para saber cómo enfrentarlo también. ¿Sí? Pero bueno, por el momento sigamos aquí. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que acabé de hablar, mencionar? ¿No? Vamos a ver si podemos terminar la primera pregunta. El día de hoy vamos a comenzar con esa primera pregunta y usted va a anotarla. Yo sé que la tiene ahí escrita, pero la va a anotar en su cuaderno. Número 1, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Les doy ahí 30 segundos para que la copien en su cuaderno. ¿Cómo? ¿Cómo? No, hay que copiarla. No, sí la van a responder, pero quiero que la copien primero la pregunta. Sí. Si quiere, comience usted a responder. Y quiero que ustedes escriban su respuesta. Les voy a dar 3 minutos. ¿Sí? Solo la primera pregunta. Anótela en su cuaderno y la responde en su cuaderno. Me va a tocar pedir una lista y empezar a poner punticos y X, chulitos y X, y calificar cada clase. ¿Cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? ¿Cuál tiene tilde en la A?
Única tiene tilde en la U. Ya, ¿no? Porque los dos... Ah, ¿están respondiendo ya de una vez? Bueno, respondan. No, pensé que todavía estaban escribiendo la pregunta. Yo, ¿cómo así? Pues, no es para que hagan planas, no. ¿Cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Váyame alistando ahí la palabra, porfa. Pongámosla ya. Un traje de Yo les dije lápiz. Le toca tachar. Sí, toca tachar. ya como me quede. No va a estar la otra. Póngame la atención acá. Vamos a leer Romanos 14. Oh, pero ya lo tenía listo, ¿qué pasó? ¿Listo? Dice así, mira, ahí está en la pantalla. Sí, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Yo sé que muchos de ustedes me imagino más o menos cómo son las respuestas y no estarán equivocados, pero yo voy a dar una respuesta de pronto un tanto diferente a lo que ustedes pudieron haber dado. ¿Quién quiere compartir su respuesta? Yo estoy de acuerdo a la pregunta, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Y esto es lo que existe. ¿Cuál es tu única esperanza? No, ¿quién es tu única esperanza? ¿Cuál? ¿Cuál es tu única esperanza? La única esperanza en la vida y en la muerte, Cristo. Pero es que la pregunta es ¿cuál? No quién. ¿Cómo? La salvación, ok. No, pero es válido. Pero tengan en cuenta que la pregunta no dice quién, sino cuál. Ajá. Pues yo coloqué Jesucristo porque es el camino, la verdad y la muerte. Ok, sí. ¿Alguien más? ¿Compartir? En la muerte ganaste la salvación en Cristo Jesús. ¿Alguien más? ¿No? ¿Cuál es la única esperanza en la vida y en la muerte que todo cristiano debe tener claro? Y es que la mayor esperanza que tenemos es que no somos de nosotros. Somos de Él, que le pertenecemos a Él, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que no tenemos el control de nuestra vida. Y esa es nuestra esperanza, que el control de nuestra vida no está, o que nuestra vida no está bajo el control de alguien más o de otra persona, sino de Dios, de Cristo.
Esta pregunta está relacionada con este versículo, porque ninguno de nosotros vive, mire, aquí estamos hablando de que Romanos, es decir, el apóstol Pablo que le escribía a los romanos, le está diciendo, Pablo le está diciendo a la iglesia de los romanos, ninguno de nosotros como iglesia vive para sí mismo, ninguno de ustedes debe vivir la vida para sí mismo, y ninguno de ustedes debe morir para sí mismo. Lo que vivimos tenemos que vivirlo para Dios y lo que morimos también para Dios. Por eso dice ahí, si vivimos es para el Señor y si morimos también es para el Señor. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y como somos del Señor, no importa ni la vida ni la muerte. Porque tanto la vida como la muerte está bajo su dominio, está bajo su control. Y Él lo evidenció en la cruz del Calvario, no solamente venciendo el pecado, sino que venció la muerte al resucitar. Por eso dice la palabra que tiene las llaves del Hades. Es decir, que Él es el que decide quién entra en la vida y quién sale de ella. Quién entra en la muerte y quién sale de ella. ¿Sí me hago entender? Él tiene las llaves de la vida y de la muerte, las llaves del Hades. Señor. Entonces, de acuerdo a eso, la teoría de que Pablo le quita la vida a uno es falsa. Falso, exactamente. Exactamente, totalmente falso. Porque bíblicamente no tiene que ver de pronto con lo doctrinal aquí, pero una de las doctrinas bíblicas es que Satanás es simplemente un instrumento más de Dios. Sí. Y la existencia de Satanás sirve a los propósitos de la soberanía de Dios. Sí. Y hay doctrinas que enseñan que No. ¿Cómo? Precisamente esa, que no nos pertenecemos. Es que no somos de nosotros. Escriban, voy a dictar. Respuesta. 2 puntos. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Respuesta, 2 puntos. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, coma. Coma, sino que somos, sino pegado. Porque si lo despego significa otra cosa. Sino que somos, coma, en cuerpo y alma, coma, en cuerpo y alma, coma, en la vida y en la muerte, coma, en la vida y en la muerte, coma, de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. De Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Romanos 14, versículos 7 al 8. Sí, no es que lo que haya acabado de decir sea eso, ¿no? Romanos 7, 8 es lo que leímos ahí en la pantalla. Solamente lo estoy... No, capítulo 14, versículos 7 al 8. Ajá. Ahora van a empezar a hacer un listado. Ese listado lo vamos a hacer como con, ¿cómo le dice? Viñetas, cuando uno está en Word le dice viñetas. ¿Cómo le dice? ¿También viñetas? Será y le pone una rayita, chulito. Pero vamos a hacer una listica y usted va a poner ahí por cada frase
un circulito, un puntico, una rayita y vamos a hacer la siguiente lista que les voy a dictar. Bueno, antes de dictarles, según Calvino, ¿se acuerdan que les mencioné de Calvino? Calvino fue un teólogo reformista porque hizo parte del parche, no exactamente del mismo parche, pero sí de la misma época, es decir, que Lutero, de la época doctrinal, digámoslo así. Fue un teólogo reformista, muy bueno, que les recomiendo estudiar, y él decía que la vida cristiana se puede resumir en dos cosas. Una es un motivo principal y el otro es un principio básico. La vida cristiana se puede resumir en dos cosas, un motivo principal y un principio básico. Comience a anotar ahí, primer puntico. No, pero eso no era para que lo anotaran, pero bueno. Un motivo principal y un principio básico. Sí. Entonces, primer chulito. El motivo principal es que Dios envió a su Hijo para salvarnos por gracia. El motivo principal es que Dios envió a su Hijo para salvarnos por gracia. Por gracia. El motivo principal es que Dios envió a su Hijo para salvarnos por gracia. Entonces, la vida cristiana se resume en este motivo principal. El motivo es que Dios envió a su Hijo para salvarnos por gracia. Ahora, este motivo tiene otras características que están relacionadas. Segundo puntico, otro puntico. Dios también nos adoptó en su familia. Es decir, fuimos adoptados. Dios también nos adoptó en su familia. Es decir, por medio de esa obra de salvación, y esta es una doctrina que es bíblica y verdadera, somos parte de su familia, literalmente, bueno, espiritualmente hablando, digámoslo así. Pero esa es una doctrina que está específicamente estipulada en la Biblia, que fuimos adoptados, que a través de Cristo somos adoptados, es decir, que somos hijos adoptivos, por eso somos nombrados coherederos, ¿sí? Y por eso el unigénito Hijo de Dios ya dejó de ser unigénito y ahora es el primogénito de toda la creación. Porque el unigénito es el Hijo único. Pero Cristo dejó ya de ser Hijo único, ahora es el primogénito porque es el primero entre muchos hermanos, adoptados ahora que es la iglesia. Somos adoptados en la familia de Dios, es decir, somos sus hijos por adopción. Legalmente somos sus hijos. Legalmente somos sus hijos, espiritualmente somos sus hijos. ¿Claro ahí? Otro puntico, como resultado de esa gracia, respondemos con gratitud. Como resultado de esa gracia, respondemos con gratitud. ¿Cuál gracia? Pues esa gracia por medio de la cual nos salvó. Por habernos salvado, por esa gracia, porque si no fuera por su gracia, pues no nos hubiera salvado, no hubiera sido posible. Sin la gracia, la salvación es imposible, porque no hay otra forma de que podamos hallar salvación si no es a través de la gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa que no necesitamos hacer nada para ser salvos, no necesitamos añadir nada.
La salvación no depende de qué obra hacemos. Todo depende de Él. Él pone todo. Él pone el cordero, Él pone el sacrificio, Él pone la cruz, Él pone el altar. Él pone todo. Él derrama la sangre. Él pone su cuerpo. Nosotros no hemos puesto nada. Él da la fe. Esa es la gracia. Entonces, como resultado de esa gracia respondemos con gratitud. Otro punto. Y por gratitud deseamos parecernos a nuestro Padre. Por gratitud deseamos parecernos a nuestro Padre. ¿Ven que todo es como una especie de un ciclo, como una cosa lleva a la otra? Por gratitud deseamos parecernos a nuestro Padre. Otro puntico, deseamos reflejar a nuestro Salvador. Deseamos reflejar a nuestro Salvador. Y deseamos agradar a nuestro Padre. Sí, pero pues puede ser parte del mismo. Yo lo dividí, pero es parte de lo mismo. Reflejar a nuestro Salvador y deseamos agradar a nuestro Padre. Creo que me salté una. Deseamos parecernos a nuestra familia espiritual. Deseamos parecernos a nuestra familia espiritual. Entonces, échale enojo. Esto lo decía Calvino. La vida cristiana se resume en dos cosas, un motivo principal. El motivo principal es que Dios envió a su Hijo para salvarnos por gracia, ¿verdad? Ya entendemos qué es gracia y por qué lo hizo por gracia y que sin gracia no sería posible ser salvos. Entonces, porque Dios lo hizo por gracia, no necesitó nada de nosotros, no necesita nada de nosotros, y menos mal lo hizo por gracia, porque si no hubiera sido por gracia, nosotros seríamos incapaces de poder salvarnos. Totalmente incapaces de salvarnos. ¿Está claro? Por eso Él nos salva por gracia, porque Él sabe que somos incapaces y por eso Él pone todo. Entonces, sabiendo qué tan grande y maravillosa es esa gracia, ¿sí?, que no solamente nos salvó, sino que adicional nos adoptó, legalmente hablando nos adoptó. Ese sacrificio en la cruz fue un, digámoslo así, un ritual espiritual en donde se selló nuestra adopción, ¿sí?, en donde se selló este nuevo pacto en donde ahora somos sus hijos, ese nuevo contrato, ese nuevo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?, para que me entiendan. Ahora, no solamente nos salva, no solamente, sino que nos hace parte de su familia, y eso implica muchas otras cosas, es decir, que nos da una identidad, nos da una herencia, y muchas otras cosas, eso implica muchas cosas. El hecho es que por esa gracia, entonces nosotros respondemos ¿cómo? Con gratitud. ¿Y cuál es esa gratitud? ¿En qué se refleja esa gratitud? En que deseamos parecernos a nuestro Padre, en que deseamos reflejar a nuestro Salvador. Mire que las dos palabras son lo mismo, parecernos o reflejar, pues se refiere a lo mismo. Y está hablando del Padre y del Salvador, o sea que queremos ser como Él, ¿sí? Que buscamos parecernos a Él, reflejar lo que es Él, reflejar su presencia, como es Él, que de la forma como es Él, de la misma forma podamos ser nosotros, y de esa manera conformar una familia espiritual en la que nos parecemos los unos a los otros en esos atributos de nuestro Padre, en esos atributos de nuestro Salvador, porque como todos los cristianos, hijos de Dios, ahora nos parecemos a nuestro Padre, entonces, por ende, si A es igual a B y B es igual a C,
pues A también es igual a C, ¿verdad? Entonces, por ende, nosotros nos parecemos entre nosotros. ¿No? Propiedad conmutativa, creo que se llama. ¿Qué iban a preguntar por aquí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Ya también fue pedir ese versículo de Cristo dijo, Padre, que sea como tú en tú. Sí, exacto. Es que todo esto que estamos hablando aquí está basado en doctrinas bíblicas. O sea, estas son doctrinas que están, ¿sí? Y claro, sí, tenés razón. ¿Cómo es que dice? Fue exacto, bueno, que como la Biblia son, No se enrede, diga lo que estaba diciendo. tienen lo mismo, pero de otra forma, pero Cristo dijo, Padre, que sean uno como tú en mí y tú en mí. Exacto, sí. Que sean uno como yo, exactamente, así es. Por eso dice, lo vimos en Juan capítulo 14 y capítulo 15, en donde dice que vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Sí? Ahora ya hablamos del motivo principal. Ahora vamos con el principio básico. Otro puntico, el principio básico es que no debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos. No debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos. El principio básico tiene tilde en la A, es que no debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos. Otro puntico, no debemos vivir como si nos perteneciéramos o como si nuestra vida nos perteneciera o como si la vida nos perteneciera. No debemos vivir como si nos perteneciéramos. Como si la vida nos perteneciera. No debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos, ni vivir como si nos perteneciéramos o la vida nos perteneciera. Suyos somos. Es decir, Él es dueño de nosotros al 100%. No, completamente. Nada, absolutamente nada podemos decir que nos pertenece o que tenemos el control. No hay nada, absolutamente nada de lo que tengamos el control. Nada sale de nosotros sin que primero haya ingresado por parte de Dios. El aliento que tenemos primero vino de Él. Y todo lo que a Él vuelve, primero vino de Él. ¿Ah? Entonces, el motivo principal es que Dios envió a su Hijo para salvarnos por gracia. ¿Ya? Y ya sabemos lo que eso implica. El ser parte de esa familia de fe en la que nos parecemos a nuestro Padre. Y hay un principio básico que es el que no tenemos que vivir para agradarnos a nosotros mismos, porque no nos pertenecemos, y es lo que leímos en Romanos 14, versículos 7 al 8. Lo cual responde la pregunta, ¿cuál es la única esperanza en la vida y en la muerte? Nuestra única esperanza en la vida y en la muerte es que le pertenecemos a Él. Como familia, como hijos, de manera legal, o sea, como hijos, como familia, de forma espiritual, pero también de forma legal. No. No debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos, no debemos vivir como si nos perteneciéramos. Esto implica varias consecuencias. Otro puntico. En primer lugar, coma, no debemos decidir por nosotros mismos, lo que está bien o está mal.
Entonces mire que hay un énfasis en este principio. ¿Qué? ¿Cómo así que? Pero si eso ya lo dije hace rato. En primer lugar, coma, no debemos decidir por nosotros mismos lo que está bien o lo que está mal. Todo lo que juzguemos porque algo sea bueno o porque el algo sea malo, no sea por lo que pensemos, por lo que creamos, por lo que sentimos, por lo que otro nos dice, no. Que de verdad todo lo que nosotros juzguemos como bueno o como malo, tenga su principio y tenga su fundamento en la Biblia. ¿Sí? En un principio doctrinal, sobre todo lo relacionado con lo doctrinal, obviamente. ¿Qué está bien y qué está mal? Lo que el Señor a través de su palabra nos indica qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, como no nos pertenecemos, no podemos determinar qué es bueno para nosotros y qué es malo para nosotros. El único que puede determinar lo bueno para nosotros es Él, o lo malo para nosotros. Pero nosotros vivimos una vida en donde cada vez que nos acontece algo, nosotros somos los que juzgamos si es malo o es bueno. Y si para Dios es lo bueno y para ti es malo, lo que está pasando en tu vida, lo que te acontece, esa tragedia o eso que consideras que es tu tragedia, y no lo puso Satanás, no lo puso por una maldición generacional, no lo puso, no, lo puso porque era bueno para ti, esa tragedia, que a ti te dolió, que a ti te marcó, que a ti te traumó, que se puede contradecir. Madre. Tú estás diciendo que solamente yo te digo lo que es bueno, ¿no? Nosotros teniendo el conocimiento también podemos habilitar o podemos saber lo que es bueno, lo que no. Pero el conocimiento de qué? Pues eso es lo que estoy hablando. Es que no eres tú el que está definiendo lo que es bueno y lo que es malo, es la palabra. Tú simplemente te estás guiando por la palabra, realmente no eres tú, es ahí donde tú estás dando ese lugar al Señor, en donde tú dices que esto es bueno porque es Dios quien dice que es bueno. Pero yo estoy yendo un poco más allá, y yo estoy yendo es a lo que, no a las cosas que hacemos, sino a las cosas que suceden, de las cuales no tenemos control. Y que nosotros dudamos que son buenas o que son malas. Como que llueva y se inunde. Como que un volcán erupcione. Como que haya guerra y niños mueran a bombazos. ¿Sí me entienden? Como al punto diría yo que lo que pasó con el quemado de carne, pues para todos nosotros es algo muy duro. Nosotros lo veíamos como muy malo, pero en el plan de Dios era lo bueno para que se convirtiera en una, digamos así, una vez por todas. El ejemplo perfecto es el ejemplo de Faraón. ¿Sí? Mire cómo Dios en su soberanía, a través de algo malo que le sucedió al uno, a un pueblo, al pueblo egipcio, fue lo bueno que le sucedió al pueblo de Israel. Porque para Dios bendecir a su pueblo y darle la liberación, pues tuvo que, digámoslo así, castigar al otro. ¿No cabe qué?
todo el concepto, llamémoslo así, de la forma Sí, claro. De alguna manera, ese pasado, hay que entender que todo está bajo su soberanía, ¿no? Y que todo obra bajo sus propósitos y eso es parte de su soberanía. O sea, que no hay nada que acontezca que aunque no nace de él, ¿sí? Él es soberano en eso. O sea, tampoco está sucediendo por fuera de él. O sin su permiso, digámoslo así. ¿Sí me hago entender? Porque todo lo que sucede, todo, absolutamente todo, no hay nada que no suceda si él no lo permite. Sea bueno, sea malo. Sea el mismo Satanás el que esté obrando o no, él es el que siempre tiene la última palabra y esa es la definición de soberanía, en donde él siempre tiene la última palabra y todo obra de acuerdo a sus propósitos. ¿Sí? Y ese tema de la soberanía es algo bien tremendo. Pero entonces, claro, en eso que tú me dices, pues lo que vivió Pablo obviamente, pues de alguna manera sirvió para que él se desenvolviera o desempeñara el papel o el ministerio que él desempeñó como ministro de Dios. Si de alguna manera él no hubiera sido ese fariseo acérrimo que fue en el pasado y lamentablemente muchos cristianos no hubieran muerto, pues quién sabe. Miren lo que dijo el mismo Jesús cuando mencionó a Judas en su oración. El que tenía que perderse, pues se perdió para que el propósito de Dios se cumpliera de alguna manera. Ahora, sobre ese tema hay mucho que profundizar, pero aquí este no es el espacio para eso. Y eso es una doctrina que no es fundamental, pero está relacionado, digámoslo así, ¿no? Creo que tú dices de lo que uno considera que es malo, que para Dios sea bueno, como lo que todo lo que pudo vencer el pueblo de Israel en el Éxodo. Que cuando ellos se quejaban y decían, pues nos hubiéramos quedado en Egipto, porque Sí. allá teníamos tal y tal cosa. O sea, para el pueblo de Israel era bueno eso que tenían aún en la esclavitud, Ajá. sabiendo que en la soberanía de Dios lo que es bueno era lo que estaban atravesando en el desierto. Exactamente. Ese también es otro ejemplo muy perfecto acerca de eso, de definir lo que es bueno y lo que es malo. Otro ejemplo perfecto es el de Job, cuando él decía, pues, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Todo está bajo el control de Dios, es decir, el cómo, el por qué, y todas esas cosas tal vez no tengan respuesta, pero lo que sí hay que quedar claro es que Dios está obrando para nuestro beneficio. ¿Sí? Y muchas veces ese beneficio o ese nuestro beneficio está más ligado a la eternidad que a lo que vemos aquí. No sé si me va a entender. Está más ligado al resultado allá que aquí. Es decir, a la salvación, a la vida eterna. El propósito número uno siempre va a ser eso, la salvación. Y por lo tanto, todo lo que acontezca en nuestras vidas, por lo general, siempre va dirigido a esa salvación. Lo que venimos hablando de el camino que llevó Israel, el camino de José, el hijo de Jacob, ¿sí? El hijo de José. Miren su vida, miren el camino de su vida. Bajo su control nunca estuvo. Miren cómo fue vendido como esclavo, pasó de un siervo a otro y cómo terminó siendo gobernador de Egipto. ¿Sí? Un administrador de los bienes de Egipto. No sé a qué sería comparable hoy en día, al ministro de Hacienda tal vez. ¿Ah? A mí me parece que una partecita de lo que Pablo cristiano verdaderamente debe basarse
que la cosa no lo que usted le decía ahora, no se la toca prácticamente aquí en la tierra, sino para la eternidad. Obviamente Dios aquí en la tierra tiene propósitos, ¿no? Y Él permite cosas y no permite otras con propósitos aquí en la tierra, pero el propósito mayor siempre es la eternidad allá arriba. Y todos los propósitos están sujetos a ese propósito superior. Bueno, ya son las 9:20, yo creo que debemos dejar ahí por hoy. ¿Ah? Una sola pregunta. No, pero hicimos la introducción. Y esta por ser la primera pregunta, pues la más. Pero la idea es ir avanzando un poco más rápido en las próximas clases. Igual aquí ya solamente faltaba concluir y ya. Eso es solamente de la primera pregunta, exactamente. Apenas es la introducción. Bueno, yo sí me quiero robar un espaciecito pequeño para decirles algo. La idea de esto que empezamos hoy, y Dios es como está hablando Steven, todo está en la soberanía de Dios. Pues mire que hoy vino la gente que realmente, pues por así decirlo, debería de estar. Porque las personas que nos interesa a nosotros en este día martes de este estudio, que comprendan la confesión de fe de nuestra iglesia, pues precisamente el grupo de servidores y los futuros miembros de aquí va a salir los futuros predicadores y los futuros miembros de un equipo pastoral. Esa es la idea. Y los servidores de la iglesia. Por eso es importante que ustedes comiencen a sembrar en su corazón que ustedes deben de venir a este tiempo. Pues como les decíamos el domingo, si ustedes de verdad quieren dejarse en discipular y ser discipulados, es muy importante que ustedes estén en este tiempo. ¿Sí me entendés? Porque si usted aspira a seguir siendo salmista y a fortalecerse como salmista, pues usted tiene que tener conocimiento de lo que es la profesión de fe o la confesión de fe de nuestra iglesia y la doctrina, no de la iglesia, ahí sí ya no es de la iglesia, sino la doctrina de Cristo, la cual nosotros vamos a impartir. ¿Cierto? Sí, pero es que como relacionan iglesias con el nombre, no, aquí no hablamos de nombre, aquí hablamos es de la iglesia de Cristo, independientemente como se llame. Claro, es que mira que de hecho el domingo vamos a seguir hablando de ese mismo tema, porque es que tenemos que llegar al punto donde toda la iglesia comprenda, los servidores principalmente y la otra parte de la membresía de la iglesia, que son los congregantes, llamémoslo así, en el buen sentido de la palabra, congregantes rasos o primíparos, ¿cierto? O neófitos, como dice la palabra, que son los que apenas vienen y están comenzando a entrar, como en el proceso de la iglesia, y ellos deben de comprender también qué clase de confesión de fe nosotros tenemos, qué clase de doctrina como iglesia manejamos y qué clase de liderazgo tenemos, ¿cierto? Hacia dónde apunta y hacia dónde lo estamos llevando. Entonces, por eso les digo, es muy importante que ustedes, vea, con que ustedes vengan los martes la hacemos. Ojalá que el resto de los servidores que puedan venir, vengan, y los que no puedan venir, como en el caso de mi hermana, de Ricardo, por tan lejos, que puedan comprender que por lo menos utilicen el recurso de estar conectados y haciendo la tarea como el día de hoy. Para ellos se les dirá el domingo o otro día, muéstrenos lo que copiaron y lo que tienen, porque a ellos también hay que hacerles la evaluación, el filtro, ¿sí? Entonces, la idea es esa,
Y ustedes que ya pueden venir y ya lo tienen por hábito, no lo dejen de hacer, porque es muy importante esto. Créalo, hermanos, que pues si usted no lo quiere hacer porque no le nace, como se les dijo el domingo, usted está en la libertad y se le va a respetar, pero se va a tratar como un congregante, no como un servidor, que es diferente. ¿Está claro? ¿Sí? Y esto es para catapultarlos y irlos subiendo al punto que los queremos llevar. Armar nuestro equipo, pastoral con gente, como dice la Escritura, llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Gente escogida, gente que se preparó, gente que se dejó formar, para que ustedes sean los futuros ¿qué? Formadores. ¿Listo? Esa es la idea. Así que pues de antemano les agradezco, les agradecemos y nada, que sigamos en este propósito si queremos ver crecer la iglesia de Cristo. ¿Sí? Siempre piense en la iglesia de Cristo. No piense tanto en abriendo puertas. Piense en la iglesia de Cristo, el propósito de Cristo. En Cristo, exacto, en nosotros, para agradar a quién? A Cristo, ¿cierto? Para darle valor a esa obra de la cruz, a ese derramamiento de sangre, a todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. ¿Amén? ¿Estamos? Ese era mi aporte, ¿listo? Entonces, ¿cuál es nuestra única esperanza? En la vida y en la muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué Cristo? Porque, ¿cuál es nuestra esperanza en la vida y en la muerte? Nuestra única esperanza en la vida y en la muerte, según Romanos 14, que somos de Cristo, exactamente. Cristo es nuestra esperanza. El hermano Giovanni tenía razón, sí. Lo que ustedes dijeron tenían razón. Pero ¿por qué es Cristo nuestra esperanza? Porque somos de Él, porque le pertenecemos, porque somos parte de su familia. Ya no nos pertenecemos, ya no tenemos el control de nuestras vidas, Él controla todo, estamos bajo su control, estamos exactamente, somos de Él. Somos su iglesia y la iglesia solamente la gobierna Cristo. ¿Está entendido? Solamente Cristo gobierna la iglesia. Y si nos sometemos a su gobierno, esa es nuestra esperanza, que le pertenecemos a Él. Ni la vida ni la muerte nos podrá separar de Él. Y si ni la vida ni la muerte nos puede separar de Él, ¿a qué temeremos? ¿A qué podemos temer? Vamos a orar. Despedimos a los que nos ven por Facebook. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Dios los bendiga.